Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio, a esta conferencia denominada Cooperación Internacional y Desarrollo Local, una conferencia que ha sido organizada por el programa de Maestría en Ciencia Política y Gobierno, Maestría en Relaciones Internacionales y Especialización en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad del Norte. Sean todos bienvenidos a este espacio académico, a este espacio de diálogo, a este espacio de aprendizaje. Los dejo con el profesor Ángel Tuirán para que nos presente al invitado que tenemos en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias, Laura. Muy buenas tardes a todos, a quienes están presentes en esta sesión, en esta conferencia virtual. Agradecerles su presencia. Como bien lo dijo Laura, este es un espacio, una charla, un conversatorio sobre cooperación internacional y desarrollo local, que ha sido organizado desde la coordinación o desde las coordinaciones de la maestría en Relaciones Internacionales y la maestría en Ciencia Política y Gobierno. Aprovechar para saludar a la coordinadora académica de la maestría en Relaciones Internacionales, a la profesora Angélica Rodríguez. Asimismo, agradecer al profesor Antonio Madariaga, quien nos acompaña en la tarde de hoy, quien ha aceptado la invitación a esta conversación, a este intercambio, a este diálogo sobre los temas que ya mencioné, relacionados con la cooperación internacional y, por supuesto, el impacto de esta o la relación de esta cooperación internacional con el desarrollo local. Temas fundamentales y temas ejes de los procesos que se adelantan desde el punto de vista académico en ambas maestrías. El profesor Antonio Madariaga ha sido director de la Corporación Viva la Ciudadanía y actualmente es asesor de la Comisión de la Verdad y no está de más, yo creo que hay que decirlo, cabe decirlo, experto en cooperación internacional. Profesor Antonio, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí presente. Una regla mínima digamos, para esta conversación. El profesor yo creo que va a plantear unas reflexiones para abrir la conversación, va a hacer una serie de apuntes conceptuales y prácticos, y la idea es que los que deseen intervenir, algunos ya nos enviaron su pregunta, pero si desean hacer sus preguntas, bien pueden o alzar la manito esta, a la que ya estamos acostumbrados en Zoom, o escribir sus preguntas en el chat. Yo estaré muy atento a recoger estas preguntas y a darle la palabra a quien levante la mano. Entonces, profesor, muchas gracias y tiene usted la palabra. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer a Jairo Agudelo, a Angélica Rodríguez y al profesor Ángel Tuirán por esta posibilidad de tener un contacto con la universidad y con los y las estudiantes de los programas mencionados. Y he sido invitado en razón de una trayectoria de muchos años en el tema de la cooperación internacional. Aunque en este momento me desempeño principalmente, si bien tengo algo que ver más con relaciones internacionales que con cooperación internacional, me desempeño como asesor político del presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el padre Francisco de Rengifo. Entonces, yo quisiera plantearles una intervención introductoria con las siguientes partes. La primera parte, una reflexión histórica que me parece importante, en relación con la comprensión misma que se tiene de la cooperación en Colombia. Por supuesto, ustedes encontrarán en distintos momentos de mis apreciaciones y de mi intervención
referencias, muchas, al tema de la guerra, al tema del conflicto armado y de alguna manera el papel de comunidad internacional alrededor de ese conflicto armado. Eso me parece un asunto que además es además de corresponder al sesgo natural de mi presencia en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, tiene como otro componente que es un aspecto muy poco elaborado en las conversaciones sobre cooperación internacional en Colombia. Entonces ese será un primer asunto. Un segundo asunto, trataré de ubicar cuáles han sido como los grandes hitos y preocupaciones de la comunidad internacional con relación al desarrollo local y cómo ha ido evolucionando en esa perspectiva la cooperación con Colombia, entendida no solamente desde la cooperación oficial al desarrollo, sino entendida también desde otras formas de cooperación, tanto la cooperación hacia organizaciones de la sociedad civil como los incipientes desarrollos de la cooperación sur-sur. Y por último, creo que puede parecer interesante, como digo, una óptica particular, y es cómo se ha ido moviendo la cooperación internacional alrededor de los temas de la paz y de manera particular alrededor de este acuerdo para la paz estable y duradera que está a puertas de cumplir 5 años de haber sido firmado primero en La Habana, después en Cartagena y finalmente en el Teatro Colón. Entonces esa es más o menos la estructura. Quisiera hacer una intervención que espero no tome más de 30 minutos para que a partir de allí, sin perjuicio de que haya preguntas en el intermedio, de esa intervención de 30 minutos desarrollemos una conversación muchísimo más fluida. Entonces quisiera comenzar en términos históricos, en el sentido de señalar que desde la década del 20 aproximadamente, y como resultado de una definición de la política exterior colombiana en lo que hace a la cooperación oficial, se definió lo que se llamó la doctrina Respicio Polum, que quiere decir mirar hacia el norte, hacia la estrella polar, y en una comprensión que la estrella polar para efectos de la política exterior colombiana son los Estados Unidos. Doctrina que, si bien ya no se repite de la misma manera, y la globalización además obligó a algunas modificaciones en el relacionamiento con distintos sectores de la comunidad internacional, sigue siendo una prioridad política para efectos de el relacionamiento internacional de los gobiernos en Colombia. Ese es un asunto que inclusive se puede evidenciar en el afán desesperado, primero por intervenir en las elecciones norteamericanas recientemente, y después el afán desesperado por obtener una foto, así fuera en un pasillo, ¿sí?, con el actual presidente de los Estados Unidos. Pero un poco para decir, el tema de la cooperación guarda muchísima relación entonces con las prioridades que se definen en la política internacional. Ese es un primer supuesto histórico, que en términos concretos, desde la perspectiva, desde los años 20 del siglo XX, comenzó y se expresó a través de distintas misiones, así se llamaban en su momento, ¿sí?, de distintas misiones para el desarrollo de la institucionalidad colombiana, de distintas maneras. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante, desde el principio definió
que un interés en esa cooperación de manera particular con los Estados Unidos, más adelante veremos que no es solamente con los Estados Unidos, que esa cooperación con los Estados Unidos tenía un componente militar importante. Veremos después que hay otras influencias, en particular influencias francesas, y que recientemente, como característica de la globalización, esa cooperación militar está muchísimo más extendida, aunque de maneras distintas. De hecho, en la década del 30 y en la década del 40, ¿sí? Y posteriormente en la década del 60, hay misiones norteamericanas muy interesadas en el tema de cómo debería ser el desarrollo institucional de naturaleza local. ¿Sí? Sin embargo, todo ello se tropezaba con una forma de mirar, lo local y lo regional, más allá de las pocas en ese momento capitales departamentales. Es decir, de hecho, una de las primeras misiones norteamericanas señala que una tarea fundamental que todavía se repite hoy era la necesidad de fortalecer la institucionalidad de carácter local y regional. Y eso contrastaba con una noción muy fuerte del manejo de las políticas públicas a nivel nacional, que consideraba que fuera de el Triángulo de Oro, Medellín, Cali, Bogotá, y la fuerza que en su momento tuvo Barranquilla como puerto de entrada y como ciudad de ingreso de una cantidad de bienes y de corrientes y tendencias. Fuera de eso, lo demás era territorios ignotos. Tanto así que hasta la Constitución de 1991, extensas zonas del país eran territorios nacionales. Y que, por ejemplo, en el desarrollo de la política rural, en vez de hacer transformaciones en la propiedad de la tierra en el centro del país, fue progresivamente impulsando grandes procesos de expansión de la frontera agrícola. Eso para decir que, y aquí quiero insistir en esta primera tesis, no es posible ver el tema de la cooperación por fuera de las determinaciones sobre la política internacional del país. Esa es una primera tesis importante. Y eso se ha repetido a lo largo de la historia. De hecho, es muy interesante encontrar que una de las primeras misiones que vinieron a Colombia, las misiones gringas, en la década del 40, por ejemplo, consideraban, y eso se repitió después en la década del 60, consideraban que la forma de disminuir las posibilidades de la que en ese momento desde Colombia se reclamaba como la necesidad para los Estados Unidos de que ayudaran a enfrentar la amenaza comunista, esas misiones, la primera de ellas señala que la amenaza comunista no es importante, que eso no debe ser un objetivo, pero que sí debe ser un objetivo el desarrollo de la institucionalidad local. Que uno de los problemas más serios que tenía Colombia era la debilidad en el desarrollo institucional. Por lo tanto, en esa primera fase, buena parte de la cooperación, aparte de la cooperación puramente financiera, fue cooperación técnica para el desarrollo de la institucionalidad. Sobre todo desde los Estados Unidos y Francia, que fueron importantes en su momento para ese desarrollo.
En un segundo momento, y ahí entro a la segunda parte, además de esas condiciones de la política exterior, ¿sí?, se da en Colombia una transformación de la cooperación en el que el componente militar, a partir de la década del 50, en buena parte resultado de la participación de Colombia en la guerra de Corea, la cooperación militar empieza a tener un importante lugar en la cooperación que Colombia reclama desde afuera, y de manera particular con los Estados Unidos. Cosa que se mantiene hasta hoy, aún hoy, una parte importante de la cooperación que recibe Colombia es cooperación militar. Si bien sigue siendo muy destacada la cooperación militar norteamericana, que además es la que más se expresa de manera directa, hay importantes aportes de cooperación militar de otros países, inclusive algunos que resultarían insospechados, a lo que me referiré en la última parte de esta introducción, de esta provocación para la conversa. Y decía que en esa segunda parte se dan dos desarrollos que me parecen muy importantes señalar, y es un desarrollo que se expresó en distintos acompañamientos, cuyos recursos no iban destinados propiamente al desarrollo local, sino que iban destinados a montar procesos de carácter central que permitieran el fortalecimiento de la institucionalidad municipal. En una lógica que estaba fundamentalmente alrededor del primer concepto, no de participación ni de regionalización, sino de un cierto nivel de descentralización administrativa. Y fruto de eso son distintos apoyos, tanto del Banco Mundial como del BID, ¿cierto? Apoyos también de misiones norteamericanas, que sobre todo se dirigieron a el proceso que llevó al fortalecimiento de los mecanismos y métodos de planeación, a la creación de los bancos de proyectos, de lo que en su momento se conoció como el Banco de Proyectos de Desarrollo Municipal, el PEDIN, etcétera, etcétera. Pero su comprensión no era la comprensión del desarrollo local, sino de una institucionalidad estatal, ¿cierto?, que permitiera la articulación entre el centro y la periferia. Y en tal sentido, el desarrollo local no tenía valor por sí mismo. Y ha sido el conflicto armado colombiano el que modificó por primera vez esa situación de manera muy importante. Y ha sido el conflicto armado en al menos estas dos dimensiones. La primera dimensión es la dimensión que podemos ubicar alrededor de los esfuerzos en la finales de la década del 80, ¿cierto? No solo en lógica de descentralización, cuyo desarrollo se expresa finalmente en la elección popular de alcaldes en el año 88, ¿cierto? Sino que adicionalmente a eso empieza una perspectiva, ¿sí?, realmente novedosa, que empieza a considerar que una de las condiciones para la superación del conflicto armado es el desarrollo local, cuya expresión más importante en su momento estuvo alrededor de la cooperación para procesos como los del Plan Nacional el PNR, ¿sí?, que tuvo expresiones también
que después políticamente se van diferenciando entre los Estados Unidos y Europa, cuyas expresiones más conocidas son el Plan Colombia, por un lado, y la cooperación para los laboratorios de paz, que después se convertirían en los programas de desarrollo y paz. Pero si ustedes ven, digamos que entonces ahí se empieza a dar un balance todavía precario entre una perspectiva de la construcción de nación y de institucionalidad desde el centro que permitiera algún tipo de articulación a partir de ciertos desarrollos institucionales en lógica de descentralización administrativa. Y a esa política le corresponde una determinada demanda en términos de cooperación sobre todo técnica, pero también financiera, mientras que por el otro lado, ¿sí?, se va desarrollando otra forma de cooperación cuyo referente es el conflicto armado y que termina de desarrollarse en términos regionales y locales alrededor de la guerra contra las drogas. Es decir, si nosotros hoy miramos tanto política como financieramente cuáles han sido los asuntos que la cooperación, tanto desde el nivel central, pero sobre todo con impactos territoriales, ha tenido en Colombia, ha sido alrededor de esa construcción de institucionalidad, por un lado, pero por el otro lado, las condiciones para la utilización de la cooperación con una comprensión del territorio como el lugar donde se desarrollan los procesos del conflicto armado interno y los procesos de narcotráfico. Hay distintas aproximaciones a esa. Una de las que a mí más me gusta es la aproximación del profesor Fernán González, del padre Fernán González, del CINEP, en la que se puede encontrar con relativa facilidad una enorme relación entre el desarrollo político, ¿cierto?, y las formas de construcción, las formas diferenciadas de construcción de Estado en los territorios. Y cómo justamente esas construcciones de Estado determinan tanto para las élites locales como para el conjunto de la nación una mirada sobre cuáles son las necesidades para efectos del desarrollo local. Digamos que ahí hay un segundo elemento. Y el tercero al que quería referirme antes de empezar la conversa amplia, ¿cierto?, es la siguiente. Hoy, claramente, el conjunto de la cooperación internacional para Colombia está mediado fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente por el acuerdo de paz firmado en La Habana. Y quisiera empezar por por el programa que en ese sentido capta una de las mayores atenciones de la comunidad internacional en términos de cooperación, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque para poder calificar un municipio, para que pueda calificar para un programa de desarrollo con enfoque territorial, tiene que tener las siguientes condiciones. 1, tener importantes afectaciones por el conflicto armado. 2, tener importantes afectaciones por el narcotráfico o por los cultivos de uso ilícito. 3, tener indicadores de necesidades básicas insatisfechas precarios. Y 4, y este es muy importante, municipios que pueden ser calificados como municipios débiles
institucionalmente. Por lo tanto, una parte importante de los esfuerzos de la cooperación internacional alrededor de la paz son esfuerzos de cooperación para hacer posible que esos municipios que están en los PDD a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial y los planes de modificación de las condiciones de vida en los territorios, los PATR, esos componentes que permiten que un municipio entre al PDD son simultáneamente los obstáculos a vencer para efectos del desarrollo local. ¿Sí? Es decir, los esfuerzos de la cooperación para el desarrollo local en esos municipios están ligados a, uno, el trabajo en la implementación del acuerdo de paz, y el acuerdo de paz como forma de mitigar y superar los efectos del conflicto armado en ese territorio. Y ahí se expresan distintos elementos de cooperación. Por ejemplo, yo puedo decirlo, una importante cooperación para el despliegue territorial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mientras que en lo que hace a la superación de la debilidad institucional, ¿sí? En general, podemos encontrar bajos impactos en el fortalecimiento del Estado local y del Estado regional. Las razones, entre otras, es que todavía tenemos, y está extendida, una comprensión de que hay que llevar el Estado al territorio, y cuando decimos llevar el Estado, son las instituciones del centro, ¿sí? Y no la comprensión del desarrollo del Estado a nivel local y regional. Y uno de los niveles en que eso se ve con mucha más fuerza, ¿sí? Es el que tiene que ver con la justicia. La debilidad institucional no es un fuerte, digo, por esa comprensión de la política pública, ¿cierto? Por esa comprensión de la política pública, pero además sobre la comprensión de que el Estado se lleva a los territorios y no el Estado se construye en los territorios. De ahí un elemento muy importante. No voy a referirme en detalle, pero claramente hay la no implementación completa e integral del acuerdo de paz tiene consecuencias en esos municipios que se supone son la prioridad del desarrollo local y donde está concentrada la cooperación internacional para el desarrollo local, en esos municipios en lo que hace a la implementación del punto que tiene que ver con el tratamiento a las drogas, a los cultivos de uso ilícito y a las drogas, claramente es un fracaso, y en esa misma medida eso es un componente muy importante para el reciclaje de la violencia en el territorio. Entonces quisiera como cerrar esa parte señalando que en términos generales, si uno hace en este momento una valoración, ¿sí? Una valoración, puede encontrar, por ejemplo, que los Estados Unidos, aparte de la cooperación directa de la embajada, la mayor parte de la cooperación por parte de USAID, exceptuando aquella que pueda llegar directamente a miembros de las extintas FARC, por el hecho de que todavía están en la lista de organizaciones terroristas y por lo tanto no puede llegar recursos el gobierno norteamericano de ninguna manera a miembros de las antiguas FARC. Pero con esa excepción, hoy USAID es el mayor donante individual para ese proceso en términos locales. El segundo mayor donante, por supuesto, es la Unión Europea, ¿sí? Pero a través del Fondo Multidonantes, distintos países contribuyen.
Pero simultáneamente con eso, que tiene que ver con el desarrollo local, también hay una política hacia la cooperación militar que tiene consecuencias locales, y algunas terribles. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo explicar que, siendo el Catatumbo la zona más militarizada de Colombia, se produzcan tal cantidad de homicidios en los municipios del Catatumbo? Se produzcan masacres, se produzcan secuestros y abunde el contrabando. ¿Por qué? Por una razón. Una parte de la cooperación internacional militar va dedicada a proteger activos estratégicos y de manera particular a proteger el tubo en el Catatumbo. No a proteger la gente, a proteger el tubo en el Catatumbo. La mayor parte de esa tropa, aquí se inventaron unas cosas que son los batallones militares viales, los batallones energéticos y vial, el batallón minero, y son grandes concentraciones de hombres que lo que protegen no es a la población, sino que protegen esos activos estratégicos. Y allí, y con eso quiero cerrar esa parte, y allí no solamente participan los Estados Unidos. En la cooperación militar es muy importante la presencia británica, la presencia israelí, ¿sí? La británica sobre todo en inteligencia contra la israelí, ¿cierto? Y yo les decía al comienzo que ahí vamos a poder decir algunos datos sorprendentes. Tal vez uno de los países más comprometidos con la paz de Colombia desde hace mucho tiempo y con los derechos humanos, que forma parte de su política exterior de manera muy fuerte, es Suecia. ¿Sí? Suecia tiene una cooperación militar muy interesante. ¿Sí? Suecia tiene una cooperación muy fuerte hacia la policía. En estos días, en una conversación con alguien cercano de la embajada sueca, les decía, pero en Bogotá fracasaron. Una cooperación muy fuerte alrededor de la policía, con el fin de lograr que la policía sea efectivamente un cuerpo civil que se comporte como un cuerpo hacia la ciudadanía en un Estado social de derecho. Yo les decía un poco sarcásticamente que esa plática se había perdido por los casos del reciente paro y antes. Y eso tiene un componente que me parece muy importante destacar. Casi siempre, adicional a la cooperación militar propiamente dicha, hay un importantísimo negocio de venta de armas. Suecia es uno de los principales proveedores de pistolas para el ejército colombiano, por ejemplo. Entonces trabaja en derechos humanos y demás, pero un renglón importante de divisas de Suecia es la venta de armas. Cierro entonces diciendo, si bien es posible y es deseable tener una mirada, comillas, técnica sobre la cooperación, resulta claro que la cooperación al desarrollo, sobre todo cuando las relaciones son especialmente asimétricas entre el donante y quien recibe la cooperación al desarrollo, ¿cierto?, está determinada por la geopolítica, por los intereses políticos, militares y comerciales de los países que hacen cooperación oficial al desarrollo. Ese es un primer asunto. Y con relación a ese volumen de la ayuda oficial al desarrollo, la cooperación al desarrollo sur-sur, la cooperación local, por ejemplo, como se da
entre algunas provincias, algunas comunidades autónomas españolas y algunas ciudades en Colombia. El caso de Bogotá es uno de ellos, ¿sí? Y la cooperación que va a las ONGs, sobre todo hacia los temas de derechos humanos y los temas de paz, es realmente muy, muy pequeña si se le compara con el conjunto del resto de la ayuda oficial al desarrollo. Y eso me permite cerrar con la segunda gran, la tercera gran tesis. Entonces, tenemos una primera tesis que tiene que ver con la política exterior, una segunda tesis que tiene que ver con esa combinación, ¿sí?, entre cooperación y negocios, ¿cierto? Cooperación e intereses geoestratégicos, geopolíticos e intereses comerciales. Y un tercer elemento, ¿sí?, que es la asimetría en las relaciones. Entonces, hay varios textos que señalan que en el caso colombiano, esa asimetría, a diferencia de otros países de América Latina en distintos momentos de la historia, no se ha manifestado a veces con posturas contenciosas, como sí ha sucedido en otros países de América Latina, sino que en términos generales, las élites colombianas han sido coincidentes en la recepción o en la asimilación y aceptación de los distintos condicionamientos que a la ayuda oficial al desarrollo le han propuesto a Colombia. El caso de la guerra contra las drogas es un caso típico, pero además una guerra contra las drogas que no se da en Bogotá, no se da, aunque parezca difícil entenderlo, en Medellín, ni se da en Cali. Se da en los territorios locales. Se expresa hoy en el Cauca, en Nariño, en Putumayo, en Catatumbo, ¿cierto? Algo en la Sierra Nevada, pero fundamentalmente se da en territorios rurales y normalmente se superpone con la violencia del conflicto armado interno. Dejo esa provocación para la conversa. Muchas gracias, profesor Antonio. De verdad que ha sido un gusto escuchar ese recorrido que ha hecho por la cooperación internacional desde sus orígenes, esa relación con estos primeros estados, hablo de Francia y Estados Unidos, y al mismo tiempo ese recorrido de enclave, como usted lo decía, esa primera hipótesis de política exterior, y cómo fue decantando, cómo fuimos llegando a esa relación entre cooperación internacional, negocios y sobre todo los temas relacionados con los intereses geopolíticos y al mismo tiempo los momentos, ¿no? Los momentos que ha vivido Colombia desde esa lucha contra el narcotráfico, la ayuda y asistencia para el desarrollo en el momento que estamos hoy, un momento bastante especial, aunque nos parezca lejano, pero todavía creo que la cooperación, como bien lo decía, rescata estos temas locales, en lo relacionado con los PEDET y lo que fue la firma del acuerdo de paz. Y quisiera resaltar también ese diálogo entre esa cooperación, como lo decíamos al inicio y como usted bien lo ha hecho énfasis ahí, que si bien es una cooperación internacional, busca muchas veces no solo el desarrollo local, sino el fortalecimiento del Estado, pero el fortalecimiento del Estado desde la construcción local. Aludiendo a esta reflexión de Fernán González, no solo el de estos órdenes o legitimidades híbridas o gobernabilidades híbridas que muchas veces encontramos en el territorio y ese Estado que debe construirse, no haciendo referencia quizás al politólogo Víctor Lapuente, que señalaba que muchas veces esa cooperación busca construir los estados por el techo, ¿no? Y uno no construye la casa por el techo, normalmente la construye desde sus cimientos para hacer referencia a la construcción local del Estado. Y por último, ese punto también bastante importante, que muchas veces países defensores
no solo, o protagonistas en la cooperación internacional, en la defensa de derechos, pero también tienen otros intereses en sus industrias. Una de estas industrias, como bien lo menciona usted, es la industria de armamentos, ¿no? Para el caso que mencionaba, si no estoy mal, de Suecia. Y esto nos lleva a esas asimetrías precisamente en las relaciones y en los intercambios de tipo de corte internacional. Dicho esto, plantear estas reflexiones, estas provocaciones en esas tres grandes ejes que acaba de mencionar, la política exterior, esa relación entre cooperación e intereses, pueden ser negocios o de política geoestratégica, y por último las asimetrías en las relaciones internacionales en términos de cooperación y de intercambio. Yo quisiéramos ahora escucharlos a los asistentes, si hay algún interrogante, alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, pues yo creo que esta es la ocasión. Mientras si quieres se van organizando, pueden, como bien lo había señalado al inicio, levantar la mano o escribir precisamente la pregunta en el chat. Mientras van escribiendo las preguntas o levantando la mano mientras se van animando, tenemos dos preguntas que nos hicieron llegar por correo. Yo pues las voy a hacer, Antonio. Digamos que son preguntas bien interesantes, bien interesantes. Ya enseguida, aquí están. Bueno, aquí está, así. A ver, la primera pregunta, la pregunta las hace Wilfrido Fernández Pérez, quien es magíster en proyectos de desarrollo social. La primera pregunta es, ¿en qué medida los proyectos agenciados en este tipo de stock pandémico han contribuido a la mitigación de los efectos socioeconómicos y en salud mental, ¿no? Pienso en los proyectos muchas veces de cooperación que se han agenciado, se han desarrollado en medio de la pandemia. Entonces, esa sería la primera reflexión. Voy a hacer de una a la segunda para hacer como una primera ronda de preguntas, y está relacionado con las contrataciones por parte de las agencias de cooperación tienden a ser direccionadas a ONGs de las grandes empresas o de las grandes universidades, quedando rezagadas unas que tienen representatividad en las comunidades y que generan gran impacto, teniendo sus documentos al día. ¿En qué medida, plantea Wilfrido, este direccionamiento podría ser diferente? Es decir, lo que entiendo que hay un desequilibrio de principio de los recursos que van por parte de agencias de cooperación a ONGs o digamos fundaciones, organizaciones que representan grandes empresas o a su juicio universidades, y dejando de lado precisamente a las ONG lideradas por comunidades que normalmente tienen presencia en el territorio y también señala que están constituidas legalmente. Entonces yo dejaría estas primeras dos preguntas para escuchar tus reflexiones, Antonio, y dar paso si el público tiene algunos interrogantes adicionales. Bueno, muchas gracias por esas preguntas. La primera de ellas me permite hablar de una pésima noticia. Si hubo 3 damnificados con la pandemia, además de las millones de familias que han perdido sus seres queridos, han sido la solidaridad, el multilateralismo y la cooperación. Y pongo algunos ejemplos. ¿Sí? Nosotros tenemos, y Canadá ha sido un gran socio de Colombia para algunos niveles de la cooperación. Importantísimo. Para la pandemia, Canadá tiene biológicos suficientes para vacunar 7 veces a su población. 7 veces a su población. Zambia, haciendo muchos esfuerzos, va por el 2.7% de su población. Tiene biológicos para el 2.7% de su población. Y puedo extenderme en las naciones africanas,
que además tienen precarísimos sistemas de salud. Eso para decir que realmente, si la pregunta me permite afirmar exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. No ha sido en este periodo de pandemia, no han sido ni la solidaridad, ni la cooperación, ni el multilateralismo las características de las relaciones internacionales. El secretario general de Naciones Unidas lo decía recientemente. Esta pandemia ha sido un fracaso de la humanidad. Un fracaso justamente en la más elemental de los elementos conductores de la existencia humana. Hemos fracasado como humanidad ante la pandemia. Hoy, Alemania toma dos decisiones con el crecimiento de los contagios. El primero es una campaña agresiva para la tercera dosis. El segundo, mantener el país abierto, no cerrarlo porque la economía tiene que estar abierta. Y no hay trazas de ninguna manera de que haya un proceso, ¿sí?, de naturaleza social que permita pensar que otros países con otras características del contagio y de desarrollo puedan tener los accesos no a la tercera dosis, sino a la primera dosis de un biológico. Y hay otras expresiones. En América, incluyendo Estados Unidos, los mayores avances en biomedicina están en Cuba. Sin embargo, no ha sido posible someter a la consideración de la Organización Mundial de la Salud el uso de las dos vacunas producidas por Cuba, la Soberana 2 y la Abdala. Entonces, discúlpeme que me haya extendido en la respuesta a una pregunta que era aparentemente muy simple, pero es un asunto que genera muchísimo dolor, esa sensación del fracaso como humanidad, que tiene la contraparte, y es quien decide no vacunarse, pero no solo no vacunarse, sino quien decide que no le importa ser portador y contagiador. ¿Sí? No es aquel que decide no vacunarse y quedarse en su casa aislado, sino que decide no vacunarse, ¿sí?, y circular. Hasta donde sabía, llevaba registro antier, hay 32 acciones de tutela y un número igual de acciones populares contra la exigencia del carnet de vacunación para asistir a espectáculos públicos. Y vamos a tener aforo total en el partido contra Paraguay en Barranquilla. Total. Pero hay gente que está demandando para que le permitan entrar al estadio sin vacuna, reclamando el derecho a la igualdad. Entonces, allí yo sí creo que hay un enorme fracaso como humanidad con respecto a eso. Ahora, la segunda pregunta, me voy a permitir decir que parte de un supuesto que no tiene fundamento en la realidad. Realmente, salvo excepciones, el grueso de la cooperación que llega a Colombia para organizaciones de la sociedad civil
no va a las grandes fundaciones empresariales. No va a la Fundación Julio Mario Santo Domingo, no va a la Fundación Corona, no va a la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, ni a la Fundación Guardiola Lule. Realmente no es así. La mayor parte de la cooperación va a organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos. Lo que pasa es que son montos bastante pequeños en relación con las demandas de esas organizaciones. Inclusive Colombia, y en ese sentido las cifras así lo indican, ha tenido a partir de 1991 tres poblaciones destinatarias de una parte importante de la cooperación internacional dirigida a la sociedad civil que antes no existía, que son la cooperación dirigida a los pueblos indígenas, a los pueblos afros, la cooperación dirigida a mujeres y organizaciones de diversidad sexual, y allí se concentra una buena parte de esa cooperación. Pero también se concentra una discusión, un debate muy importante, ¿sí? Y es el debate acerca de cuáles son las exigencias que hay que hacerle al Estado colombiano y que esas organizaciones y agencias de cooperación no están dispuestas a sustituir en ese sentido al Estado colombiano. Voy a poner un ejemplo que conozco bastante bien. Hay una importante presencia de la cooperación internacional con recursos y cooperación técnica en el Chocó. Mucha. Cooperación católica a través de Miserio, cooperación protestante a través de la ED y demás. Sin embargo, cooperación de JICA, de la Agencia de Cooperación Japonesa. Pero ninguno de ellos va a resolver el tema de que no se le pague al personal de la salud del Hospital de Quibdó. Y el problema fundamental que hoy tiene el Hospital de Quibdó. Cuando comenzó la pandemia, había miembros del personal de salud del Hospital de Quibdó que tenían 15 meses sin que les pagaran. En mitad de la pandemia, el personal de salud del Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar estaba en huelga porque tampoco les pagaban. En los primeros 4 meses de la pandemia, no hubo manera de que el gobierno entregara las EPS, las IPS, entregaran los kits de bioseguridad y de protección personal para el personal de salud. Y eso se puede ver fácilmente en las estadísticas de cómo se comportó el contagio de personal de salud en los primeros meses de la pandemia, en que trabajaban con serios problemas, con serias deficiencias en los elementos de protección personal. Entonces ahí nos vamos a encontrar una y otra vez con esta tensión entre las obligaciones del Estado, inclusive algunas de ellas ratificadas a manera de órdenes por parte de la Corte Constitucional, ¿sí? Y las posibilidades de la aplicación de recursos de la cooperación internacional. Espero con eso, que creo que más habría una discusión que dar una respuesta, pero bueno, de eso se trata. Hay alguien, Caraballo, que no sé si sea pariente de Bernardo. Sí, escribió en el chat otra pregunta y un tocayo, porque aparece con el nombre igualito, tiene la mano alzada, pero no soy yo, de un homónimo. Entonces, a la persona que tiene la mano alzada, que no sé quién es, porque tiene la manito pidiendo, le daría la palabra y luego leo la pregunta. Hola, Angélica. Buenas tardes, Ángel. Soy yo que está acá usando tu identidad porque no me hizo entrar así. Me reconoció de esa manera. Te pido disculpas. Hola, Angélica. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, Antonio. Aprovecho para saludarte, para agradecerte de manera muy especial por esta conversación, por todas las preguntas también tan interesantes. Tú siempre eres
Nos dejas más preguntas que respuestas. Toca invitarte para otras 4 rondas a ver si nos resuelves el rollo en el que nos dejaste. Pero presencial, Perfecto, quedamos que pueda incluir el malecón y la troja. Si no, no, ya lo agendamos. Quería hacerte una pregunta para incentivar también. Veo que ya muchos participantes también se han animado y han escrito. Hay una duda que me gustaría mucho ver tú qué luces nos puedes dar, y hay una gran preocupación porque Colombia ahora, como se supone que vamos también, ¿no? Dicen, y por eso somos miembros de la OCDE, y entonces ya ahora somos del club de renta media alta, y esto, mejor dicho, el estrellato es lo que nos espera. Y eso comienza a ponernos en otro escenario, aunque la realidad sea muy distinta, ¿verdad? Al menos discursivamente nos pone en otro escenario que afecta la categoría de cómo se nos entiende como un país receptor de ayuda para la cooperación. Yo quería preguntarte en ese orden de ideas, ¿tú cómo ves ese panorama? Porque ya ha habido varios gobiernos que en este marco, por la cuestión de la pandemia, dicen, bueno, esta es la última vez, este es el último año, no sé, países como Corea que dicen, es el último año que ya Colombia nosotros le financiamos en términos de cooperación internacional para el desarrollo, por ejemplo. El panorama va a ser así, como nos tenemos que comenzar a preocupar. A mí me preocupa mucho varios de los recursos para lo que se habla de los proyectos de implementación de la paz o de los acuerdos de manera regional, pues son recursos que emanan y que los pocos procesos que se han podido adelantar con todas las reticencias de gobiernos de turno y demás se ven comprometidos. Y quería un poco, a partir de tu experticia, preguntarte cómo ves ese escenario. ¿Se nos pone muy peliagudo el asunto o realmente ese tipo de recursos no van a quedar tan comprometidos como pensamos? Yo quisiera... Ángel, no, pega otra cosa y pensar un rollito. Dale, dale, Antonio. La segunda... No, sigue tú, Ángel, sigue. Pega un par de preguntas. Sí, quisiera, aquí tenemos otra para conectarla o pegarla, como dice, con la de Angélica, y así hacer una segunda ronda. De Rafael Caraballo, que formula la pregunta desde la ciudad de Cartagena. Dice, nuestra inquietud es la siguiente. Si bien históricamente la cooperación internacional ha estado dirigida al fortalecimiento institucional local, hoy en día, ¿cómo se está pensando la problemática del cambio climático? ¿Sí? Ya que las grandes ciudades son en gran medida las responsables de la huella de carbono. Entonces, yo creo que aquí hay 2 ejes también de reflexión bastante interesante en clave de cooperación internacional para el desarrollo local. Okay. Bueno, en primer lugar, me alegra saludarte, Angélica, volvernos a ver. Y no, yo acepto invitaciones. En ese sentido, yo soy un chico fácil. Yo tengo 2 noticias sobre esa pregunta tuya. Una mala y otra peor. La mala es que después de la pandemia retrocedemos en nuestros indicadores sociales alrededor de 12 años. O sea, esa idea de que somos países de renta media, esa idea ya no va. Pero además no solo no va esa idea. O sea, tenemos una situación, una crisis que además es diferenciada, ya que estamos hablando de desarrollo local. Voy a poner un ejemplo que estuvimos trabajando muy fuertemente. La pandemia, en términos sociales, ¿sí?, significó en Bogotá un retroceso en un conjunto de indicadores. Bogotá tenía los mejores indicadores del país. Un retroceso entre 10 y 12 puntos. Pero para que ustedes miren la magnitud del estallido social de Cali, el retroceso de Cali fue de alrededor de 40 puntos.
Es decir, hoy ya no podemos decir que somos un país de renta media. Eso ya no es cierto. Tenemos tasas de desempleo de 2 dígitos, tenemos indicadores de pobreza por encima del 43% de la población, etcétera, etcétera. Entonces, pero la noticia, esa es la mala. Pero la noticia peor es que como Estado y como gobierno seguimos jugando a ser país de renta media. O sea, nuestro comportamiento, incluyendo la SECOP, para conectarlo con el tema ambiental rápidamente, es como si nosotros fuéramos, como si nos creyéramos efectivamente. No, los que entramos por la puerta de atrás a la OCDE. De hecho, si hoy se aplican los mismos parámetros que nos pidieron para entrar a la OCDE, no nos dejan entrar, porque no los cumplimos. Inclusive no cumplimos los criterios de carácter ambiental. Tampoco cumplimos eso. Entonces, la noticia mala es esa, la noticia peor es esa, porque en términos generales, en el mundo está pasando lo siguiente. En primer lugar, la pandemia afectó también esas economías, las economías de los países cooperantes. Yo conozco cómo en la Unión Europea, como al inicio de la Comunidad Económica Europea, se plantea priorizar la cooperación hacia adentro de la propia Unión Europea. Grecia hoy está en condiciones realmente dolorosas. Buena parte de Europa Oriental que se integró, ¿cierto?, tiene serios problemas de crecimiento de la pobreza. Inclusive recientemente recibí un artículo que muestra los importantes retrocesos en términos de bienestar social que ha tenido Alemania, a pesar de que sigue siendo la locomotora de la economía europea. Es decir, entonces esos países también llegan a la conclusión de que tienen que priorizar áreas de influencia más cercanas, pedazos de su población, antes que la cooperación hacia afuera. ¿Cuál es la buena noticia? Lo que tú señalabas al final. Pero no tiene que ver con la renta media, sino que tiene que ver con el proceso de paz. La implementación del acuerdo de paz es la, comillas, desde mi perspectiva, última oportunidad importante para que recursos significativos de la cooperación lleguen a Colombia. Es el proceso de paz. Y lo es por muchas razones. ¿Sí? Estamos haciendo varios procesos de conmemoración del 5º aniversario de la firma del acuerdo y el 3er año de la Comisión de la Verdad. De hecho, vamos a tener nuestra conmemoración del 3º y el 5º en el Coliseo de la Universidad del Norte. El 28 de noviembre vamos a estar allá haciendo nuestro evento de conmemoración. Pero una de las cosas que quedan clara, que queda absolutamente clara en este proceso que estamos haciendo con buena parte de la comunidad internacional, es que tenemos la fortuna de que nuestro proceso de paz es, con todos los problemas que tiene, la mayor esperanza de éxito de un proceso de paz reciente en el mundo. Doy una cifra. En la historia de los procesos de paz en los que ha participado Naciones Unidas, solo el 50% de ellos han arribado al 5º año vivos. El 50% de los procesos de paz han fracasado antes del año número 5, en los que ha participado Naciones Unidas. Ese dato nos lo daba esta semana
el jefe de la misión de verificación, Carlos Ruiz Massieu, a propósito de la conversación que teníamos sobre la posible venida del secretario general Guterres a Colombia para la conmemoración del 5º aniversario. Pero simultáneamente, además de que es un proceso que ha sobrevivido ya 5 años, lo segundo que encuentran es que su arquitectura interna es totalmente innovadora. Puedo decir de manera impúdica que una parte importante de ello se debe al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, que es el primer intento sistémico de justicia transicional en el mundo, pero además el primero que se hace después del Estatuto de Roma. Y eso lo hace tremendamente atractivo para la comunidad internacional. Segunda razón. Tercera, ¿sí? Que es el primer acuerdo de paz respaldado unánimemente por el Consejo de Seguridad desde antes de su firma. No hay, en general, grandes temas que en el Consejo de Seguridad conciten la unanimidad de sus miembros, exceptuando el proceso de paz de Colombia. Y finalmente, porque es de los procesos de paz, a pesar de sus debilidades en participación desde la negociación misma, y a pesar de la precaria voluntad de este gobierno para su implementación, que puede mostrar en varios niveles importantísimos resultados. Es uno de los procesos de paz con las tasas más bajas, de las tasas más bajas de deserción del proceso de excombatientes. Es uno de los procesos más exitosos en el mundo en lo que tiene que ver con la dejación de armas. Es un proceso muy importante. Es que el 96% de las personas que firmaron el acuerdo de paz y que decidieron dejar las armas se mantienen en el proceso. ¿Sí? Y hay diferentes indicadores de los pocos, inclusive uno que se sacó a trochas y mochas y contra la voluntad de este gobierno, como las 16 curules para las víctimas, hoy es visto con muchísima esperanza en el mundo, porque esta es la primera experiencia en el mundo en que se diseña dentro del acuerdo de paz ese tipo de participación, ¿cierto? Entonces hay razones para creer que alrededor de la paz, y yo allí he insistido mucho en los distintos debates de esta conmemoración, en que lo único que nos falta es que otra vez hemos sido incapaces de poner en el centro de la construcción de paz la paz territorial. Hemos sido incapaces, aún los que estamos comprometidos con esto. La paz territorial se nos convirtió en una consigna, pero muy poco de realizaciones que efectivamente permitan la paz territorial. Pero esa es la esperanza, pero para otros niveles yo veo bastante difícil. Ahora, en la CECOP se anunciaron una cantidad de recursos para la preservación del medio ambiente, de manera particular para la preservación de la Amazonía, ¿cierto? De manera particular para la preservación de la Amazonía, para la expansión de las áreas de protección natural. Pero yo mucho me temo que todavía no reconocemos suficientemente, ni siquiera en la CECOP, el origen antrópico del cambio climático. O sea, el cambio climático aparece como una tragedia, como un flagelo que nos cayó porque ajá, y no como resultado de una forma que tenemos los seres humanos de relacionamiento con nuestro entorno.
a muy diversos niveles. Entonces, yo sí creo que hay un debate que, por ejemplo, en Colombia muy poco, casi nada se está haciendo, ¿sí? Desde Cartagena, me parece muy importante eso, y me parece que, por ejemplo, alrededor de ese debate, en general, la Academia Colombiana está ausente, incluyendo la Universidad del Norte. Bueno, no sé si hay algún otro interrogante. No, yo entonces quisiera formular, digamos, manera también de conversación y de reflexión, Antonio, ha habido una mirada crítica, con justa razón, digamos, de todo lo que ha sido el tema de cooperación internacional y su vínculo con el desarrollo local o el fortalecimiento de la institucionalidad territorial o local, señalando quizás los puntos de quiebre o los desaciertos, pero en ese largo transcurrir de la cooperación internacional, como bien lo has mencionado, no es un tema de 5 o 10 años, un tema casi que histórico en Colombia. ¿Cuáles han sido los aciertos? O sea, ¿qué podríamos resaltar hoy o dónde han estado, digamos, los aciertos de una comunidad internacional cooperante y también de un país receptor de cooperación, en alguna medida también, si se quiere, dador de cooperación o de recursos o de intercambios? ¿Qué estamos haciendo bien? Porque creo que venimos ya casi de 2 años donde este relato de no esperanza o desesperanzador nos ha copado, pero bueno, no, yo creo que no todo es negativo. No quiero ser un defensor de la cooperación internacional u obviar sus desaciertos, pero creería que en tantos años de cooperación han habido aciertos, y quién más que tú, Antonio, conocedor de estos temas, podría mencionarnos algunos elementos a resaltar o a continuar, o por qué no a fortalecer. La otra parte del vaso, el vaso medio lleno. Vamos por el vaso medio lleno. No, sin duda alguna. El primero es, sin la cooperación internacional no habría sido posible ni el acuerdo negociado en La Habana, ni habría sido posible lo que llevamos de implementación. Yo lo señalaba ahora cuando señalaba el respaldo unánime del Consejo de Seguridad, y donde en general digo, la cooperación en Colombia, la cooperación internacional en Colombia está jugada a fondo con la paz. De eso puedo dar fe, inclusive con volúmenes importantes de recursos. Entonces, yo sí creo que ha habido así como ha habido una continuidad de la aproximación militar a la resolución de nuestro conflicto, también hay una experiencia fuerte, importante, de la cooperación internacional alrededor de la paz. Yo creo que eso es muy importante, y creo que es un valor que hay que destacar. Ese es el primero. El segundo, Colombia tiene una de las sociedades civiles más activas de América. Probablemente hoy solamente pueda ser comparable en términos de movilización social Chile, pero Colombia tiene una muy importante, muy fuerte sociedad civil, muy activa. Buena parte de eso se debe al respaldo de la cooperación internacional. Buena parte de eso se debe al respaldo de la cooperación internacional. Colombia tiene un movimiento muy fuerte y sobre todo muy profesional, muy sólido, conceptual y operativamente, de derechos humanos. Y buena parte de eso se debe a la cooperación internacional, sin duda alguna. Eso se ha hecho bien. La cooperación internacional, así yo tenga algunas diferencias por algunas de las formas,
trajo a Colombia debates que no existían en la sociedad civil colombiana y le ha apostado a apoyo, a soporte político, técnico y financiero para el desarrollo del movimiento de mujeres, para la visibilidad de las diversidades sexuales y para la visibilidad de los pueblos étnicos. Yo creo que ahí hay un importante apoyo. No demerito para nada los otros, por ejemplo. Yo creo que lo que hizo la comunidad internacional para ayudar al fortalecimiento, en particular de la institucionalidad de planeación en Colombia, la institucionalidad de la planeación en Colombia, y la relación y las estructuras de planeación de todo el país. Yo creo que hay un avance importante que es resultado en parte también de la cooperación internacional. Y puedo seguir señalando un conjunto de ventajas que ha tenido y de aportes de la cooperación internacional, sin duda. El problema que tenemos realmente, a mi modo de ver, tiene que ver no tanto con los deseos de la cooperación internacional, como con la política internacional colombiana, y en particular, y no me excuso por decirlo, la desastrosa política internacional de este gobierno. No es que no alcanza a ser desastrosa, no alcanza a ser desastrosa. La estúpida e inepta política internacional de este gobierno realmente nos va a salir muy cara, durante mucho tiempo esa política internacional. Nosotros, a pesar de nuestro sometimiento abyecto a muchas de las políticas internacionales de los Estados Unidos, habíamos mantenido una cierta tranquilidad en muchas de las relaciones internacionales. Este gobierno ha pateado la mesa de todas las maneras posibles, además, por primera vez en mucho tiempo, por justificaciones ideológicas. Que hay algunos países que ni siquiera las consideran. Voy a poner un ejemplo y lo relaciono con la pandemia de nuevo. A pesar de ser una de las primeras vacunas, uno de los primeros biológicos desarrollados, en Colombia no se han realizado los estudios por parte del INVIMA para aprobar la Sputnik, que se aplica en Bolivia, en Argentina, en Panamá, en Brasil y en casi todos los países de Europa Oriental. Y cuando le preguntaron al ministro de Salud por la vacuna, dijo, la vamos a someter al mismo procedimiento de todos, pero no ha sido cierto. No se sometió al mismo procedimiento y el resultado es que esa vacuna no está autorizada para uso de emergencia en Colombia. Es decir, inclusive a ese nivel hay un manejo ideológico de la política exterior. Siempre hemos dicho, quienes trabajamos este tema de política exterior en América, que las grandes cancillerías de América son la Cancillería brasileña, Itamaraty, y la Cancillería mexicana, las grandes cancillerías de América, con más profesionalismo y seriedad, ¿cierto? Pero hoy podemos decir que casi que de las peores es la Cancillería colombiana. Realmente su comportamiento y el comportamiento en general de la política exterior es terrible en el caso colombiano. Bueno, yo quiero invitarlos, siendo las 6:55, a que pasemos de estos temas áridos
a otros temas más relajados, si es que uno puede relajarse viendo a Colombia jugar con Brasil. Sí, efectivamente, Antonio. De pronto es como el tema de la Cancillería, ¿no? Vamos a ver si no resulta también de esa manera. Bueno, yo creo que con estas reflexiones vamos cerrando y agradecer una vez más, Antonio, por compartir no solo estos datos o estos apuntes, sino también esa mirada crítica. Creo que también al final muy importante los elementos que resaltas de la importancia de la cooperación en Colombia, lo que ha permitido en términos de construcción de paz, de construcción de sociedad civil y también en términos de construcción académica, ¿no? Reflexiones que se han planteado en la academia, pero por supuesto hay unos elementos a fortalecer, unos elementos a mejorar. Esta mirada crítica es necesaria y en el marco, como bien lo has dicho, de una política exterior que es bastante cuestionable, que pareciera que viene desmontando o que viene echando atrás muchos de los logros que creo que también se han hecho en el pasado en términos de política exterior. Queda entonces en la reflexión para las personas que han estado conectadas. Yo creo que hoy escuchamos un experto en todo el sentido, experto académico y experto en términos de experiencia, cooperación internacional y desarrollo local. Invitarlos a todos también para que miren la información de la maestría, de la maestría en Relaciones Internacionales, la maestría en Ciencia Política y Gobierno, este plan de estudio que pueden encontrar en la página web de la Universidad del Norte. Entonces, si están interesados a profundizar sobre estos temas y otros temas, pues los invitamos a ser parte de la próxima corte o de las próximas cortes de la maestría. Por supuesto, muy seguramente también tendremos la oportunidad de tener a Antonio Madariaga en el equipo de docentes de estas maestrías. Agradecer también a los organizadores, a quienes han estado detrás de esto, a Nadia y a Laura y a todo el equipo, digamos, que pone en escena este escenario virtual y que los permite comunicarnos e intercambiar opiniones, ideas y también intercambiar puntos de vista sobre estos temas. Muchas gracias a todos y creo que, bueno, se nos viene ahorita un escenario también, como bien lo decía Antonio, quizás no tan relajado, pero damos entonces paso a que podamos ver o asistir a ese duelo futbolístico en términos también de, podríamos decirlo, ¿no? De cooperación, ojalá, o de desigualdad en términos también de asimetría, en términos no solo también políticos. Entonces, muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Antonio, ojalá presencial aquí en Barranquilla. Por supuesto, estaré en Barranquilla el 28, allá en el Coliseo de Uninorte. Entonces, allá el 28 es un domingo. No creo que ninguno de ustedes esté por allá, pero yo estaré el 28 y probablemente el 29 también, que realizaremos algunos eventos también de cooperación, de conmemoración del 5º aniversario. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Un abrazo para todos. Un abrazo.